Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. ¿Cuántos están felices esta tarde? Bueno, solo el hermano Daniel está feliz. ¿Cuántos están felices esta tarde? Qué bueno, hermanos, que el Señor les ha traído. Qué bueno que Dios les ha dado la fuerza para estar esta tarde de domingo. Nosotros tenemos muy claro que la mayoría de ustedes sabe que hay hermanos que al finalizar este culto salen prácticamente corriendo a sus trabajos. Sin embargo, esa fuerza que el Señor da, ese ánimo que Dios pone en nosotros, eso es lo que debemos de aprovechar para ser fieles a Dios en cada uno de nuestros caminos. Por eso, hermanitos, sean todos bienvenidos. Una alegría verles, una bendición para todos nosotros encontrarnos en este lugar, para que juntos compartamos la buena palabra del Señor, la cual nos ayuda a crecer, la cual nos fortalece, la cual nos anima, y es la que nos da la dirección que nosotros necesitamos en cada paso que damos. Les animo a que nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos todos aquellos también que están por primera vez con nosotros. Para nosotros es una alegría, un privilegio tenerles en medio nuestro. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números. Números capítulo número 14 es el que vamos a leer del libro de Números. Y dice la palabra del Señor. ¿Ustedes lo tienen, hermanos? Amén. Capítulo 14 y versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Amén. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Oremos, hermanitos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, gracias porque eres bueno, y en tu gran misericordia y en tu gran amor nos has congregado para entregarnos el consejo esta tarde. Tu pueblo, Señor, ha venido hambriento de tu palabra, y ahora abrimos nuestros corazones para que ella nos instruya y nos muestre tu buena voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que hoy se han hecho presentes esperando de ti. Pero tú también sabes, Dios del cielo, que hay grandes necesidades en medio de los tuyos, que algunos han venido enfermos, otros han venido necesitando, Señor, provisión, fortaleza, auxilio. Otros están rogando, Señor, por conflictos dentro del hogar, conflictos con los hijos, Señor. Hay diversidad de pruebas en medio de los tuyos, pero sabemos, Señor, que tú tienes el poder para extender tu mano y obrar en favor nuestro. Y ahora, Señor, recibimos de ti, Padre, tu misericordia. Háblanos, que tu Santo Espíritu pueda poner en nuestros corazones el consejo de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar, hermanos, sus asientos. Hemos dado, hermanos, lectura a esta porción bastante conocida de la Biblia, y tal vez no tanto conocida por la lectura. Puede ser que a algunos es primera vez que lo leen, pero ya lo han escuchado con anterioridad, acerca de esa famosa narración de la cual la Escritura nos habla,
de aquellos 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra que el Señor le había entregado a Israel. En el orden cronológico de esta historia, ustedes recordarán que Israel estaba cautivo en la tierra de Egipto y el Señor opera la libertad milagrosa y sobrenatural para que ellos saliesen de aquella tierra de esclavitud. Y el Señor no solamente los saca de la esclavitud, sino que el Señor les ofrece a ellos que les daría una tierra. Y no solamente les dice que les iba a dar una tierra, sino que les dice que esa tierra que Él les iba a dar era una tierra de donde fluía leche y miel. Esa fue la promesa que el Señor les hizo. Y hablando de eso, ¿cuántos tienen promesas del Señor aquí? Entonces el Señor en su fidelidad les hace esa promesa. Entonces uno sabe que Israel sale al desierto y en ese camino del desierto ellos envían a 12 espías, uno por cada tribu, para que las órdenes que ellos llevaban era que iban a reconocer aquella tierra. Lo que se les había encomendado era que echarían un vistazo a la tierra, que ellos iban a llegar a aquel lugar para ver cómo era la tierra, cómo eran los frutos, cómo eran las personas que vivían allí. Ellos iban a verificar el camino para llegar a aquella tierra. Esas eran las órdenes que llevaban y se elige a un hombre por cada una de las tribus. Y es ahí, hermanos, en donde uno conoce, como digo, esta historia, que hay 10 espías que ellos cuando regresan a la tierra o regresan al campamento, entonces ellos brindan un reporte de desaliento para la congregación. Porque el reporte que ellos dieron fue decirles: miren, es cierto lo que el Señor nos había dicho. Es una tierra de donde fluye la leche y la miel, pero allí hay gigantes en esa tierra. Y no solamente eso, sino que esa tierra se traga a sus moradores, dijeron ellos. Y ante esos gigantes, nosotros parecíamos langostas. Eso fue lo que ellos llegaron diciendo. Sin embargo, la Biblia nos habla de que hubieron el caso de 2 de estos espías, que era el caso de Caleb, que pertenecía a la tribu de Judá, y estaba el caso de Oseas, que sería después Josué, que pertenecía a la tribu de Efraín. Y entonces estos 2 hombres regresan y dan, oiga bien, el mismo reporte que habían dado los otros 10. Ellos hablan y dicen: es cierto, la gente de ahí, hay gigantes, es cierto que nosotros somos pequeños ante ellos, pero la diferencia de esos 2 fue que ellos dijeron: pero subamos, el Señor los ha de entregar en nuestras manos. Entonces, cuando uno mira esta historia, esto genera una serie de preguntas, porque la primera pregunta que nosotros, y digo nosotros como estudiantes muy responsables de la Biblia, porque ustedes son muy responsables como estudiantes de la Biblia, aunque sea por fe, digan amén ustedes, hermanos. Pero si uno se lo toma muy responsablemente el estudio de la Biblia, y cuando digo muy responsablemente, es que uno no debe de leer la Biblia como muchas personas que leen la Biblia, bla, 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 y dicen: ya leí la Biblia. Sino que el que estudia responsablemente la Biblia se ha de plantear cuestionantes con respecto a esto. Y diría que la cuestionante más grande que esta porción nos pone delante de nuestra vista es el hecho de que si el Señor, piense usted conmigo esta tarde, si el Señor les había entregado la tierra, porque el Señor ya les había entregado la tierra, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Israel? Le dijo que Él les iba a llevar a una tierra donde fluía la leche y la miel. El Señor nunca dijo: voy a intentar llevarlos, voy a procurar introducirlos, si las circunstancias lo permiten, vamos a tratar de apoderarnos de esa tierra. Sino que la palabra del Señor fue: lo voy a introducir a una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces la pregunta es: ¿por qué ahora
se está enviando espías para reconocer una tierra que, como dije, ya está por sentado que el Señor ya la había entregado a su pueblo. Cuando uno lee en el libro de Números, pareciera que la idea, y usted lo va a pensar en este momento, pero la idea que uno tiene es que fue Dios quien envió los espías a la tierra de Egipto, a la tierra de Canaán, ¿sí o no? Sí, cuando uno lee, uno dice, mire, y el Señor le dijo a Moisés que escogiera, y en efecto, si usted lee el capítulo 13 de Números y el capítulo 14, da la idea de que es Dios quien está diciéndole a Moisés, incluso le da las indicaciones, toma a uno de los príncipes de cada una de las tribus. Entonces uno dice, ¿por qué Dios ahora, si Él ya les había dado la tierra, por qué ahora Dios está diciéndole a Moisés que envíe espías a reconocer la tierra? Pero es aquí, hermanos, en donde menciono, y como digo, aprovechando que todos ustedes son estudiantes responsables de la Biblia, voy a mencionar esto. Cuando uno lee los evangelios, cuando uno lee Mateo, o al menos Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos, entonces cuando uno los lee, uno dice, mire, prácticamente lo mismo dicen, dice uno, ¿sí o no? Y hay personas que dicen, ya no leo Marcos ni Lucas porque ya leí Mateo, y lo mismo dicen los evangelios. Pero cuando uno lee los evangelios, uno va encontrando que entre ellos se complementan las historias que nos hablan del Señor Jesús. Entonces lo mismo ocurre acá. Si ustedes leen el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, y yo se lo voy a leer rápidamente, en el capítulo 1 y en el versículo número 21, Deuteronomio capítulo 1 y versículo 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, que es lo que acabamos de afirmar. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Eso es lo que el Señor le había dicho a Israel, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo ustedes, sí o no? Ahora, pero oiga lo que dice el versículo siguiente, el versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Entonces aquí uno se da cuenta que no fue idea de Dios enviar los espías, sino que la idea la habían tenido ellos mismos. Fueron ellos los que tuvieron la idea de enviar espías. Dios no tuvo esa idea. Aquí en Números nos damos cuenta que el Señor está permitiendo que ellos envíen los espías, pero no había sido Dios el que había tenido el sentir de enviar esos espías. No sé si están entendiendo, hermanos. Les estoy dejando claro esto porque ya les voy a desarrollar lo que Dios les quiere decir esta tarde. Pero si ustedes se dan cuenta, no es como a veces uno cree, que fue Dios quien envió espías. Porque Dios, ¿para qué iba a enviar espías? Dios sabía cómo era la tierra. Dios sabía cómo eran los hijos de Aná que se encontraban ahí. Dios lo sabía. Dios conocía el camino. Dios había decidido entregarles aquella tierra. Dios ya lo sabía. Dios no tenía necesidad de enviar los espías. ¿Quién entonces tuvo la necesidad de enviar los espías? El pueblo. Fue el pueblo el que se vio en la necesidad, oiga bien, de saciar su temor. De saciar su temor y su falta de fe. Porque Dios les había dicho, suban a la tierra, tómenla, yo se las he dado. Eso lo estaba diciendo el Señor. Pero vinieron ellos y dijeron, ¿y si primero enviamos unos espías que vayan a ver cómo es la tierra?
Y si primero van y le dan y le sacan unas fotografías a la tierra y nos damos cuenta a qué nos atenemos, qué es lo que nos espera. Y eso, hermanos, es un grave problema en los creyentes, que a nosotros debería de bastarnos lo que el Señor ha dicho. Cuando Dios ha hablado, lo que Dios ha hablado, así ocurrirá lo que el Señor ha dicho. Pero nosotros siempre estamos llenos de temor. Nosotros, los hijos del Señor, siempre estamos dudando de lo que el Señor nos ha dicho. El deber de ellos era creer. El deber de ellos era creer. El deber de ellos era creer nada más. Si el Señor les había dicho vayan y tómenla, entonces ellos tenían que ir y tomarla. Y tomarla. No tenían que estar cuestionando. No vayan a levantar la mano, pero ustedes alguna vez ya han cuestionado a Dios, ¿sí o no? Alguna vez ustedes ya son de los que se han quedado, ¿y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios no me ayudó? ¿Y por qué Dios esto y lo otro? ¿Y por qué Dios es perfecto en todos sus caminos? Y Él sabe lo que está haciendo con usted. Y Él sabe hacia dónde le lleva. Y Él tiene todo bajo control. Y Él actuará al final del camino. Y Él sabrá guardar la vida de aquellos que en Él han confiado. La vida de aquellos que en Él han reposado. La vida de aquellos que en Él han creído. Ahora, Dios les había entregado a ellos una promesa, pero ellos dudaron de esa promesa. Dudaron. Y aquí es, hermanos, en donde quiero mencionar este detalle, que no hay nada más grave. Oiga bien, no hay nada más grave, aparte de la falta de fe, que depender de la opinión de otros. No hay nada más grave que la falta de fe que depender de la opinión de otros. Vea, estos ya estaban mal. Estos ya estaban graves. ¿Por qué estaban graves? Ya lo dije. Número uno, ¿por qué estaban graves estos? Digan pues, por la falta de fe, digan ustedes. Voy a hacerlo otra vez como que ustedes sí saben lo que van a responder. Estos estaban graves, hermanos. ¿Por qué estaban graves? Por la falta de fe que tenían. Pero se pusieron peor cuando, para aliviar su falta de fe, dependieron de la opinión de alguien más. Y vean lo que ellos hicieron. Dijeron, mandemos a estos que vayan, que miren, que reconozcan. El asunto fue cuando estos regresaron, hermanos. El problema fue cuando regresan y regresan muertos de miedo, diciendo, no, ni intentemos ir, dijeron. Ahí está grave la cosa. Ahí está terrible. Ahí está el coronavirus. Ahí ni se vayan a asomar. Ahí está terrible la cosa. No vayan. Y regresan infundiéndole temor a los demás. Y ahora piensen algo, eran dos grupos. Había un grupo de 10 y había un grupo de 2. Había un grupo de ¿cuántos? Y un grupo de 2. ¿Cuánto es más? ¿10 o 2? 10 diciendo, oiga, 10 diciendo, no vayamos. Esa tierra se traga a sus moradores. Esos hombres parecen gigantes y nosotros nos vemos como langostas ante ellos. No vayamos. Y son los 2 diciendo, sí vamos, el Señor nos dará la victoria. No se preocupen, hermanos, es una promesa de Dios, vayamos. Sean honestos esta tarde. ¿A quién escucharían ustedes? ¿A los 10 o a los 2? ¿A quién, hermanos? A los 10. Sean honestos. Usted sabe que uno se ha vuelto así, como que uno depende mucho de la opinión pública siempre. Por eso es que hay hermanos que se preocupan, el qué dirán, qué van a decir, qué pensarán, cómo me verán. Y de repente hay gente que hasta pregunta, mire, ¿usted sabe lo que andan diciendo los hermanos de mí? Otro dice, mire, y usted sabe si le caigo bien o le caigo mal a los hermanos. Y entonces uno empieza a depender de lo que otros van a decir. Y eso fue lo que ocurrió con Israel. Ellos empezaron a depender de lo que estos 10, que por consejo de ellos mismos habían enviado. No era necesario enviar los espías. Que quede claro esta tarde. No era necesario enviar los espías.
Una vez más, no era necesario enviar los espías. Si usted hubiera estado ahí en medio del pueblo de Israel y el Señor le ha dicho a usted: ve que te daré una tierra donde fluye leche y miel, entra y poséela, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? ¿Hubiesen dependido de la voz de Dios o hubiesen dependido de la voz de estos 10? ¿Ah? Pero ellos dijeron: bueno, no estaría mal echarle un vistazo, mandemos gente de confianza. Imagínense poner la confianza en gente miedosa, más miedosa que uno todavía, porque ellos ya tenían miedo, y manden a estos 10, y estos en vez de ayudarles, lo que hacen es meterles más temor. Y eso fue lo que ocurrió. Regresaron. Oiga bien lo que le voy a decir: después de 40 días, eso tardaron los espías en regresar, 40 días. Imagínense este pueblo esperando que regresen los espías 40 días y no llegan, y empiezan a pensar: ¿y será que regresan o ya no regresan? ¿Será que vienen o ya no vienen? ¿Ya se los habrán despedazado por allá o qué? ¿Cómo estará el asunto? Y a los 40 días regresan. Y fíjense que ellos hasta traían frutos de esa tierra. Por eso se llama el Valle de Escol, porque ellos traían unos racimos de uvas. Y dicen: miren, si son buenas las frutas que se dan ahí. Es cierto lo que el Señor nos había dicho. Es cierto, esa tierra es una tierra fértil. Es cierto, esa tierra es una tierra maravillosa. Pero, esa fue la opinión de ellos, pero ahí hay gigantes y la tierra se traga a la gente. Imagínense usted lo que fueron a decir. Ahora, estoy diciendo esto porque era una exageración lo que ellos estaban haciendo. Y usted sabe que el miedoso exagera las cosas, ¿sí o no? Sí, por ejemplo, usted que se cae una olla en la casa y usted dice: ahí anda la abuelita, dice, que como no se despidió la abuelita, dice. Y andan metiéndole miedo a otros también. Entonces, imagínese usted depender ahora de estos 10 que llegan y están viendo con sus ojos los frutos, pero pudo más el temor que la prueba que llevaban. Dios les ha probado a ustedes su poder, ¿sí o no? ¿Les ha probado el Señor que Él todo lo puede, sí o no? ¿Y por qué dudan? ¿Por qué dudan ustedes? Si han visto al Señor hacer milagros, ¿por qué dudan? Si el Señor ya ha hecho milagros en la vida de ustedes, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudar de un Dios que nunca nos ha dejado solos? De un Dios que lo ha hecho una, lo ha hecho dos, lo ha hecho tres y lo hará las veces que sea necesario. Pero vea ahora el cuadro de ellos: un pueblo lleno de temor, y a ese temor se le añade la opinión de estos otros 10 miedosos igual que ellos. Entonces, claro, nadie escuchó a Caleb, nadie quiso escuchar a Josué, que ellos decían: vamos, no, miren hermanos, no tengan miedo, si ahí se puede, vamos hermanos, el Señor nos dará la victoria, el Señor que habló, vamos hermanos. Solo ellos dos hablando y nadie les hacía caso. Y por el contrario se dirigían a los 10 miedosos: pues sí, ¿cómo era que me estaba diciendo? Cuénteme, ¿cómo es que por poco y se paran en usted y lo aplastan? Cuénteme. Y trajo fotos de los gigantes. Cuénteme. Y qué tremendo. ¿Cómo es que se abre la tierra? Cuénteme. Los otros dos queriéndoles infundir aliento. Vamos, conquistemos. No, quítese, cállese. Yo quiero ir a los miedosos igual que yo. A ver, siga metiéndome más miedo y más miedo. Y se les olvidó que lo que ellos tenían era la promesa que el Dios Todopoderoso les había dado. Ahora le pregunto a usted: ¿usted es una persona fácil de influenciar? ¿Usted es una persona que fácilmente cree lo que le dicen? ¿Usted es una persona que fácilmente hace lo que otros le dicen? ¿Cómo es usted? Piense en usted. Dejemos un momento a estos miedosos que hemos leído y piense en usted. Un día de estos, creo que hace como 2 o 3 días, yo le decía algo a mi esposa. Íbamos caminando por donde habían unas tiendas y yo le decía algo a él. Y usted no me dejará mentir. ¿Qué hace el mundo
Las marcas de ropa famosísimas, ¿qué hacen para vender sus ropas? ¿Qué hacen? ¿Ustedes se han dado cuenta, se han percatado qué hacen para vender? Agarran a uno de esos famosos que hay por ahí y le ponen la ropa de ellos y lo exhiben. Y allá va toda la gente a comprar la camisa que le dieron al fulano de tal. ¿Sí o no? Y la gente, y ahí pudo haber estado la misma camisa ahí y nadie le hacía caso. Y costaba 12 euros, pero nadie la compraba. Pero como el fulano de tal salió con la camisa de los 12 euros, ahora vale 120 euros y todo el mundo va y la compra porque fulano la tenía. Le estoy poniendo un ejemplo para que vea cómo se manipula a las personas. Cómo somos nosotros de esa tendencia a vivir influenciados por lo que otros hacen, por lo que otros dicen, por lo que otros piensan, por lo que otros imaginan, por lo que otros consideran. Entonces usted va a ver a la gente siguiendo tendencias, siguiendo pensamientos filosóficos, siguiendo cualquier cosa, porque el ser humano es fácil, pero fácil de dejarse influenciar. Pero trate usted de influenciar a alguien con el evangelio. La gente sabe qué dice la gente: fanáticos, religiosos, absurdos, ignorantes, es que son analfabetos, es que por eso se creen todo lo que dice ahí ese libro. Y así usted va a ver. Pero todo lo que el mundo hace para ellos es una gran cosa. Pero esto de la religión es absurdo, para ellos es algo ridículo. Porque el ser humano es fácil de dejar influenciarse. Ya aquí en confianza, a ustedes cómo andan, hermanos. A ustedes rápido se les influencia, ¿sí o no? Hay hermanos que hasta para venir al culto son así, le hablan al otro hermano: va a ir, hermano. No, fíjese, yo no voy a ir. Ah, pues no voy a ir yo tampoco. Hasta en eso. Sí, para que usted vea lo grave que están. Lo grave. Los hermanos son así, son hasta se telefonean para eso. Espero que no hasta se llamen para: ¿de qué color va a ir usted, hermano? Espero que todavía ya eso no lo hagan, pero podría ser. Entonces, ahora, volviendo a este caso, ¿sabe cuál fue el argumento que ellos pusieron? Y es lo que usted acaba de leer en el versículo 3, capítulo 14 y versículo 3. Espero que no haya cerrado la Biblia. Dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Oiga el argumento de ellos. Ellos están dejando en esta pregunta, están dejando claro que a ellos no les preocupa su vida. ¿Qué era lo que según ellos les preocupaba? La vida de sus mujeres y de sus hijos. Ellos están disfrazando su temor, están disfrazando su miedo, queriendo aparentar de que no es que ellos estén pensando en su vida, sino en los niños. Porque así nos agarra, ¿sí o no? Que uno así dice: no, sí o no, en realidad por los niños, hermano, no es por los niños. Y ahí los que no tienen niños son los que no pueden decir así, pero los que tienen niños, uno por los niños, hermano, no es por los niños en realidad. O sea, no es por uno, hermano, no es por uno, en realidad es por los niños. Es más, esta es hora que algunos han de estar pensando: ya ve, mejor voy a tener un niño para que así tener a quien echarle la culpa también. Porque ellos, eso era lo que decían. Ellos decían: es que los niños, decían ellos. Y van a caer a espada los niños y las mujeres. Ahora, como esto no se quedó hasta ahí, hermanos, el Señor se enfadó con este pueblo. Porque por eso dice Hebreos que sin fe es imposible, dígalo, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor se desagradó de la falta de fe de él. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Los castigó. Y vino el Señor y juró y dijo: no entrarán en la tierra. ¡Pum! Se fue la orden que el Señor dio.
El juicio del Señor fue: todos estos incrédulos no entrarán en la tierra que les he prometido. Y se acabó el asunto. Ahora le hago una pregunta. ¿Sabe usted quiénes entraron a esa tierra? Los niños que ellos andaban diciendo. Ellos fueron los que entraron. Porque dice que el Señor les dijo: ¿cuántos días, Moisés? ¿Cuántos días anduvo los espías? 40 días, Señor. Pues 40 años van a andar en el desierto, les dijo el Señor. Un año por cada día. Amén. Un año por cada día. Y empiezan a andar 40 años, y todos los mayores de 20 años empiezan a morirse después, en esos 40 años. Muriendo. Y les dijo el Señor: y sus cadáveres van a quedar regados en el desierto, les dijo el Señor. Y solo esos niños de los que ustedes decían que no se nos mueran, que no les vayan a poner espada, solo ellos van a entrar a la tierra. Amén. Entonces, ahora, hermanos, les pregunto a ustedes: ¿usted ya ha tenido ideas que no son muy buenas como las que tuvieron estos, sí o no? ¿A ustedes se le han ocurrido brillantes ideas que no terminan muy bien, sí o no? ¿A ustedes, varones? Amén. Sí. Uno a veces no es muy bueno con la cabecita, hermanos. A veces ellas piensan un poquito mejor que uno. No dicen amén estos hombres, pero es cierto. Y acuérdense que ustedes son los cabezas. Porque no son ustedes. Ustedes no son las cabezas. Que les quede claro, ustedes no son las cabezas. Sí, aunque no digan amén, hermano, no son las cabezas. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice el Señor, lo dice. Pero por eso es que ustedes tienen que ser buenas cabezas. Amén. Porque a la larga es uno el que va a influenciar el hogar. Uno es el que va a influenciar la vida de los hijos. Nuestros hijos van a querer seguir ¿el qué? Nuestros pasos. Ellos quieren ser como uno. Ellos quieren vivir bajo la influencia de uno. Ellos quieren ir por donde uno ha ido. Entonces, vea, esa es la influencia sobre los hijos. Porque ellos le dieron una mala influencia a sus hijos, pero el Señor los castigó y les dijo: no, ustedes no van a entrar, es que no van a entrar. Ustedes se van a morir. No ustedes, sino estos, pues. Aunque si están incrédulos, no sabemos lo que pueda pasar con ustedes. Dice el Salmo número 37, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Eso es todo lo que ellos tenían que haber hecho. El Señor ya había prometido la tierra, el Señor ya había dicho que iban a ir. No importa que habían gigantes, no importa si la tierra realmente se tragara a las personas. Ellos lo que tenían que haber hecho era encomendar su camino al Señor, confiar en el Señor y esperar que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Amén. Bueno, les voy a poner un ejemplo, ya un último ejemplo. Pero, ¿ustedes qué hacen aquí en este país? ¿Qué hacen ustedes aquí? Si ustedes vinieron aquí a este país a ojos cerrados. Si hay algunos que vinieron y dicen: fíjense que voy para donde una persona, dicen que es mi primo, yo ni le conozco en El Salvador, pero a mí me ha dicho la tía Tula que viene siendo primo mío. Y así se dejaron venir, ¿sí o no? Y por eso a algunos les tocó dormir ahí en un divano. Bueno, y eso ya era cómodo, porque a otros les tocó peor. Pero se aventuraron. Y entonces, ¿por qué en el Señor no pueden confiar? Si confiaron en el primo que ni conocían, si confiaron en la tía que usted jamás la vio. Es que dice mi mamá que el día que me bautizaron en la iglesia católica ahí estuvo la tía. Pero usted confió. Y en el Señor, ¿por qué no puede confiar? En Dios, ¿por qué no puede confiar? En las promesas que el Señor le ha dado, ¿por qué no puede confiar? Aquí están todas las promesas del Señor. Levanten sus promesas, pongan las promesas de Dios en sus manos. Ahí le caben en la mano las promesas del Señor. Ahí están las promesas del Señor. Ahora yo les pregunto:
¿Pueden confiar en ellas, sí o no? ¿Por qué no confían en ellas entonces? Porque se dejan influenciar. Miren, hermanos, con esto voy a ir finalizando, pero eso es lo que pasa en la vida cristiana. Siempre van a haber 2 buenos y siempre van a haber 10 malos. Siempre van a haber 2 buenos, siempre va a haber un Caleb, siempre va a haber un Josué que le diga, hermano, siga creyéndole al Señor. No se dé por vencido. Siempre van a haber hermanos así. Pero siempre van a haber 10 que le van a decir, no, hermano, no sea tonto. Yo siento, hermano, que se están aprovechando de usted. No, hermana, mire, si yo fuera usted, yo haría así, así, así. Usted tiene que decir, pero como usted no es yo, y yo no dependo de lo que usted diga, y no dependo de su opinión, yo dependo de lo que el Señor tiene preparado para mi vida. Y en Él confiaré y en Él esperaré pacientemente siempre. Entonces esa es la fe que uno debe de tener. Pero ese es el problema, que uno siempre está oyendo a otros. Por eso yo nunca se me va a olvidar una vez que una hermana me llamó por teléfono bien temprano, pero bien temprano. Y la hermana, yo le contesté el teléfono y le dije, sí, hermana, le dije yo medio dormido todavía. Dígame, hermana, le digo, ¿en qué le sirvo? Porque a mí siempre me ha tocado como que soy doctor, dormir con el teléfono ahí a la par, porque si algún hermano se nos está quedando y llama a las 2 de la mañana, hay que responderle. Y entonces le contesté, sí, hermana, dígame. Y la hermana se oía, pero abatida, angustiada. Hermano, me dijo, no sabe lo que acaba de pasar, hermano. Y la hermana casi lloraba, hermano, pastor, oremos ahorita mismo. Sí, hermana, oremos, le dije yo. Señor, ayuda a tu hija, dale fuerza. Y yo, hermano, ¿qué pasa? ¿No ha visto las noticias? No, le digo yo, ¿qué pasa, hermana? Acaba de temblar allá en China. Es que mire, hermano, dice la fulana, y dice el fulano que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Hermano, le digo, cálmese, lo que va a pasar está escrito aquí. Pero la gente vive confiando y escuchando y abrazando lo que alguien más dice. La confianza nuestra está en el Señor. Pero yo no puedo dejarles esta historia inconclusa. Por eso es que en el versículo 29, siempre de este capítulo 14, versículo 29, el Señor le dice al pueblo, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado. ¿Contra quién habían murmurado? Contra el Señor. No era contra Moisés, no era contra Aarón, era contra el Señor que estaban murmurando. Y eso es lo que el Señor no soporta, que el pueblo murmure por incredulidad, que el pueblo se desenfrene por no poder esperar en el Señor. Por eso es que en el libro de Éxodo, ustedes se acuerdan por qué fue que ellos hicieron el becerro de oro. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Porque Moisés se había ido, andaba trayendo las tablas, decían, este ya no bajó, alguna bestia se lo ha comido. Y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros y nos guían. Y ahí hasta Aarón cayó en esa, porque oyó al pueblo, escuchó lo que el pueblo estaba diciendo. Por eso usted tiene que saber a quién está escuchando. Amén. Usted no le puede prestar sus oídos a cualquiera. Y si le va a prestar sus oídos, présteselos a alguien que le va a infundir más fe en el Señor. No a alguien que le va a meter más temor. Alguien que lo va a hacer más incrédulo de lo que usted ya está. Usted que ya está medio incrédulo. Y hablando con alguien que en vez de darle fuerza, lo que va a hacer es desalentarlo más. Entonces mejor preste sus oídos a alguien que le va a hablar del Señor. Y que le diga, no, hermano, peores cosas he pasado yo y el Señor siempre me ha sacado adelante. Gloria a Dios. De eso se trata, de encontrar personas que lo que van a hacer es elevar nuestra fe, levantar nuestros ánimos, que nos van a llevar, no como estos 10 que descargaron su temor sobre los otros,
y los influenciaron con ese temor, y estos terminaron abrazando y dando por verdad lo que les habían dicho. Y con esto voy a terminar en el versículo número 14. Dice el versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¿Cuántos de la congregación dice ahí que fueron? Todos. ¿Por las palabras de cuántos? De 10. Toda la congregación gritó, lloró, dio voces por la opinión de 10. ¿Se da cuenta cómo puede ser de grave esto? Que cualquiera diga: no, hermano, si aquí donde usted mira las cosas no están fáciles. Además, yo me he dado cuenta que ya ese infectó a todos los demás. ¿Se acuerdan ustedes que las abuelitas bien lindas le decían a uno decían las abuelitas: mire, hijo, es que una manzana podrida, le decían a uno, pudre el cianto, le decían. ¿Se acuerdan, sí o no? Aquí hay hermanas que lo han usado ese dicho con los hijos. Y esa es una verdad, hermano. Es un dicho popular, pero es una verdad. Basta, como le digo, 1, 2, 3, en este caso 10, para influenciarnos a todos. Y que todos terminen, porque ellos hablaban, repetían las palabras de esos 10 como si ellos hubieran estado ahí también. Por eso es que hay personas que de repente hablan de cosas que ni les constan. Y si usted les dice: pero ¿y usted estaba ahí? No, pero el hermano que me contó no creo que me esté mintiendo, dice. No, pues sí, dice, pero ¿y a usted le consta? ¿Usted ha visto? No, pero usted sabe que cuando el río suena es porque piedra tierra, dice. Pero ni saben, ellos ni saben qué es lo que realmente ha pasado. Pero hablan con propiedad, como si ellos tuvieran pruebas de lo que están diciendo. Entonces, estos días, hermanos, hicieron que toda la congregación terminara creyendo lo que ellos estaban diciendo. Pero gracias a Dios que todavía hay hombres como Josué y hay hombres como Caleb, que no se atemorizan y que siguen infundiendo aliento y fortaleza al pueblo del Señor, y que siguen diciendo: el Señor lo puede hacer, porque Cristo está vivo, Cristo está vivo, Cristo está vivo. Y si Él está vivo, Él lo puede hacer todo. Usted lo único que tiene que hacer es creer y reposar en Él. Sé que ya esta es la tercera vez que les digo lo mismo, pero se lo voy a decir una vez más. Con esto termino. ¿Se acuerdan ustedes las palabras del maestro cuando se subieron a la barca con sus discípulos? ¿Qué dijo el Señor cuando se subieron a la barca con sus discípulos? ¿Saben qué dijo? Exacto. El Señor dijo: pasemos al otro lado, dijo el Señor. Esas fueron las palabras del Señor. Pasemos al otro lado. Y cuando ya estaban en medio del mar, ahí en medio de la barca, empieza la gran tempestad. Y empezaron aquellos a llorar: maestro, le decían, despiértate, que no ves que perecemos. ¿Qué había dicho el Señor? Pasemos al otro lado. Y lo que le digo es que el Señor no intenta. El Señor lo dijo: si el clima nos lo permite, vamos a llegar al otro lado. Si no nos regresamos, hay que ser prudentes también. El Señor no dijo así. Él dijo: pasemos al otro lado, porque en Él todas las cosas son sí, amén. Y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces vino Él y le dijo: pasemos al otro lado. Y entonces aquellos llorando, y el Señor se tuvo que levantar, cayó el viento, aquietó la mar, y llegaron al otro lado. Porque esa había sido la palabra del Señor. Llegaron al otro lado. Entonces por eso le digo: ¿les ha hecho promesas el Señor a ustedes, sí o no? Amén. Entonces cálmense, hermano. ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué están tan ansiosos? ¿Por qué están tan preocupados? Todo lo que el Señor ha dicho, Él lo cumplirá. Él sabe cuándo, Él sabe en qué momento, Él sabe a través de qué medio lo va a hacer. Digan amén, pues. Él sabe cómo lo va a hacer. No lo va a hacer cuando usted diga, no lo va a hacer cuando uno cree, porque uno es así, uno dice: no, dice, ya hoy sí, si el Señor no me responde ahora, aquí ya estamos perdidos, dice. Así como las hermanas de Lázaro,
¿Qué dijeron ellos? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Ellos dijeron, o sea, viniste tarde, le estaban diciendo al Señor. Pero el Señor en realidad no había llegado tarde. Es que Él no había llegado a hacer una sanidad. Él había llegado a resucitar un muerto. Entonces, vea, Dios es así. Y su pueblo lo que tiene que hacer es estar, como dice la Biblia, estar quietos y ver la salvación de Jehová. Gloria a Dios. Quietos, hermanos, quietos. 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 Quietos, hermanos. No se muevan. Por eso es que a la gente cuando está temblando le dicen no salgan corriendo, porque la gente se desespera y la gente sale corriendo. Hay unos que van a caerse, otros van a que les caiga algo encima. ¡Quietos! 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 Dios. Que el Señor tiene control de todo. Amén. Hay nada se le escapa. Nada, todo lo tiene bien medido el Señor. Todo en Cristo Jesús, todo está bien medido. Díganme amén, hermanos. Él tiene todo bien medido. Él sabe por qué no lo dejó llegar ahí, por qué lo hizo cruzar aquí. Él sabe por qué lo lleva para allá. Él sabe por qué lo va a hacer para acá. Porque ahí, y hasta que uno llega, dice, ahora entiendo por qué fue que el Señor tal cosa, dice. Pero en el momento uno no lo entiende. Y por eso es que hay algunos que les agarra feo. ¿A usted nunca le ha ganado feo, hermano? El Señor no me ama. Hay algunos que sí les agarran. Dice, el Señor se ha olvidado de mí. Esa es otra que les agarra. Otros dicen, ya no voy a ir a la iglesia, dicen otros. Hay diferentes así. Voy a dejar de servir, dicen otros. Si hoy no me responde el Señor, es la última vez que voy a la célula, dicen otros. Dios va a hacer las cosas cuando Él diga, no cuando usted diga. Y a estos, de los que hoy hemos hablado, por no apegarse al plan divino, anduvieron dando vueltas 40 años. Y al final murieron. Y por los que ellos supuestamente lloraban y decían que era por ellos que estaban preocupados, ellos sí entraron a la tierra. Así que tengan cuidado, hermanos. Amén. Amén. Cierren sus ojitos, hermanos, y vamos a hacer una oración. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Qué maravilloso es Gloria a Dios. Gracias. entender a la luz de la Biblia Espíritu Santo, gracias. que Él tiene control de todo lo que nos rodea. Te agradecemos, Espíritu Santo. Nada se escapa del control divino. Que tú eres fiel. Él sabe hacia dónde te conduce. Él sabe los medios que utilizará para conducir. Solo déjate que el Señor te guíe. Ahí donde está, dígale, Señor, guíame. Dígale, Señor, guíame. Guíame, yo te traigo el control completo de mi vida. Guíame, Señor. Que el camino sea el que tú dices. Que el vehículo sea el que tú dices. Que la respuesta llegue cuando tú digas. En donde tú digas. Porque tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor, a no prestar oídos al desánimo, al desaliento, a la duda, al temor, sino a llenarnos de fe, a llenarnos de este aliento que tu palabra nos brinda, a llenarnos, Señor, de esa fe que necesitamos para seguir en esta batalla. No estamos solos. Recuerde esto esta tarde, no estamos solos. No estás solo. Tú no estás sola. Él conoce
siempre de No todo. podemos pagar estos años de nuestra vida. Pero esta tierra, Señor, cayendo. Esta tarde es una tarde de fe, esta tarde para creer. Si en medio de nosotros hay personas que no han entregado su vida al Señor, queremos orar por usted. Levante su mano ahí donde está y ya no sea más esclavo de ese temor, no sea más esclavo de esos temores que te hacen agonizar. Hoy es una tarde para que te llenes de confianza, es una tarde para que te llenes de esperanza. Levante su mano ahí donde está. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor o entregar su vida al Señor, solo levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted, queremos hacer esta oración junto con usted y que el Señor le libre de todos sus temores. Su palabra dice: el Señor me libró de todos mis temores. Si hay alguien que desea hoy entregarse al Señor, solo levante su mano. No lo piense más. Nadie puede juzgarle, que no le importe la opinión de los demás, como lo hemos visto esta tarde. Lo que debe de importar en tu vida es lo que el Señor espera de ti. Levante su mano. Quiero orar por usted. Queremos orar por usted. Hago esta última invitación antes de orar por el pueblo. Si hay alguien que está pensando en su silla, lo haga o no lo haga, hágalo. El Señor te espera con los brazos abiertos. Él te perdonará, Él te levantará, Él limpiará tu vida y Él te mostrará sus planes, te mostrará su misericordia, te mostrará lo que Él tiene preparado para ti. Si no lo hay, vamos a orar esta tarde. Levanten todos sus manos. Levanten sus manos. Y esta tarde díganle: Señor, estoy confiando, Padre. Voy a confiar en ti. Tú tienes control de todo, Señor. Tú sabes hacia dónde me diriges. Tú sabes, Señor, hacia dónde me estás guiando. Tú sabes de lo que me estás librando. Tú sabes de lo que ya me has librado. Tú sabes de la obra que estás preparando. Pronto saldrá la luz y habrá victoria para mi vida. Pronto saldrá la luz y Jehová hará nuevas las cosas. Y la victoria